Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda que es la internacionalización del Congreso, porque vamos a hablar de los congresos católicos y vida pública en el mundo ayer, hoy y mañana. Después de las participaciones que hemos tenido a lo largo de la mañana, desde luego nos han dejado el nivel muy alto. Vamos a intentar hacer este rato muy amable y extraer lo mejor de los participantes que tenemos hoy en nuestra mesa. Tenemos a mi izquierda a Lisa Riestra Carrión. Ella viene para representar unos congresos en los que se ha hecho mucho bien, los congresos que se han ido celebrando en Puerto Rico, que ya llevan 11 ediciones, más las preparaciones y el spin-off del congreso que tiene mucho. Ella es adjunta ejecutiva del presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se especializó en Historia de la Unión Europea y es Juris Doctor en Derecho por la Universidad de Puerto Rico, abogada y notaria. Además, pertenece al comité organizador de los congresos desde su primera edición. Tenemos a mi lado a Aníbal Vial, que viene desde Santiago de Chile, pero es muy español, porque es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, así que tiene mucho de español. Es director general de la Fundación Irarrázaval, que se dedica eminentemente a temas educativos, da apoyo a más de 150 centros educativos en Chile, y él está aquí en su calidad de inspirador y valedor de los congresos, porque cuando los congresos empezaron, él estaba en la Universidad de Santo Tomás y participó de una manera muy activa en su gestación. También le acompaña Esther Gómez de Pedro. Esther viene también desde Chile, ahora está como directora nacional de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás de Chile, también doctora en Filosofía, como ven tenemos un equipo muy potente, profesora en distintas áreas, Filosofía, Doctrina Social de la Iglesia en varias universidades y ha tomado el relevo de la organización del día a día de los congresos en Chile. Y por último, y no por ello menos importante, don Alejandro Chafuen, que nos viene desde Estados Unidos, donde es el director gerente del Acton Institute, que tiene una larguísima trayectoria. Ahora nos contará, porque Alejandro nos trae una cuestión muy interesante que a nosotros nos es un poco ajena, que es cómo hacer este tipo de actividades en un entorno en el que la mayoría de la población es protestante, y nos contará su experiencia. Es además director gerente del presidente del patronato de la Fundación Chase y miembro del patronato del Grove City College. Y aunque es argentino, porque dicho todo esto, aunque reside en Estados Unidos desde 1985, es argentino, así que nos va a hablar en español por si alguien estaba poniéndose nervioso. Entonces, vamos a intentar hacer esta mesa redonda lo más dinámica posible, y yo tengo varias preguntas que iré haciendo a todos los participantes. La primera pregunta, por supuesto, es ¿cómo surgió la idea del Congreso? Y vamos a empezar por Puerto Rico. ¿Cómo surgió la idea, Lisa? Cómo no. Gracias, me uno al saludo protocolar y gracias por la invitación, gracias al señor presidente, gracias a las autoridades de esta universidad y fundación. Curiosamente, el que era adjunto ejecutivo del presidente en el 2010 le comentó a nuestro presidente, al doctor Jorge Iván Vélez Arocho, llevaba él menos de un año en el cargo como presidente, que había asistido en sus años de estudiante a un congreso Católicos y Vida Pública, una única edición que se hizo en otra universidad católica del país, llevada por religiosos. Hay 3 universidades católicas, nosotros somos la Universidad de la Conferencia Episcopal puertorriqueña. Y en verano del 2010, el doctor Vélez Arocho, junto con el licenciado Fronteras, su adjunto ejecutivo en ese entonces, vinieron a España porque él quería darle un carácter de mayor exposición internacional a la universidad. Quería concretar convenios, colaboraciones con universidades, y le atrajo mucho la idea de traer un congreso como este, Católicos y Vida Pública, a nuestra universidad, pero que fuera un congreso consistente.
acudieron a la universidad, hablaron con el entonces rector, que les refirió al entonces director del Congreso, al doctor José Francisco Serrano Ceja, y le pidieron su autorización para hacer un congreso con el mismo nombre en nuestra universidad. Pidieron también el apoyo, le prometieron, hemos cumplido esa promesa, le dijeron que iban a traerlo a dar una conferencia a cada uno de nuestros congresos, porque también así manteníamos como esa esencia del congreso original. Entonces, bueno, el presidente, cuando volvió del viaje, constituyó un comité organizador, mucho menor que el que mencionaron aquí, que habían constituido en un principio, en el que habían profesores, personal administrativo, la directora de Relaciones Internacionales, la decana de Educación, porque llamaba mucho la atención el Congreso Infantil y Juvenil que queríamos también llevar a cabo. Tuve la suerte de estar en ese comité organizador y mandó una delegación en noviembre del 2011 para que viviéramos la experiencia de este congreso. Vinimos al Congreso 17º sobre libertad religiosa, un equipo, ¿verdad?, la decana de Educación, el director de Infraestructura, entre otras personas. Nos impactó mucho el nivel del Congreso, el carácter, ¿verdad?, internacional, con unos prestigiosos ponentes, el público presente, el Congreso Infantil, y volvimos pues con la idea de entonces comenzar a celebrar estos congresos. Nos parecía muy pronto celebrar una idea tan nueva como esa en Puerto Rico ya el próximo año, en el 2012, así que comenzamos por preparar el terreno con un precongreso en abril del 2012 sobre Dios, lo político y el testimonio cristiano, era año de elecciones en Puerto Rico en noviembre, y un ciclo de conferencias a lo largo del país. Estuvimos en 4 ciudades, invitamos a laicos prestigiosos en su profesión. La católica está en Ponce, que es el sur. No tenemos presencia en San Juan, que es la ciudad, la capital del país, así que hicimos un ciclo de conferencias en San Juan, en Mayagüez, donde tenemos campus, que es el oeste, en el noroeste, Arecibo, donde también tenemos campus, y en Ponce, como no. Asistió un grupo considerable de personas, pero por lo menos íbamos como haciendo bulla, ¿verdad?, para dar a conocer ese primer congreso que se celebró en el 2013 sobre educación. Bueno, habían pues algunas controversias sobre libros que se estaban introduciendo en la educación pública, sobre el tema de sexualidad, se estaban quejando algunos padres. Bueno, pues quisimos hacer un congreso sobre ese tema de actualidad. Desde el principio han tenido carácter internacional, hemos tenido ponentes como la doctora Lidia Jiménez, que nos acompaña aquí, la doctora María de Rosario Sáez Yuguero, rectores de universidades, también ponentes importantes del país, a quienes se les escucha, un ex gobernador de la isla, ex secretario de Educación, ex secretario de Justicia, el fundador de una organización muy reconocida en Puerto Rico que defiende el ambiente, por dar un ejemplo. Y desde entonces, pues año tras año, hemos tenido el Congreso Católico de Vida Pública, ya tenemos planificado el 12º Congreso en febrero, suelen ser en febrero del año próximo, dedicado a organizar la esperanza. Muchísimas gracias por este resumen tan bueno. Esther, Aníbal, voy a preguntaros por el origen de los congresos en Chile y si os parece damos la palabra a Aníbal, que estuvo allí participando en aquel momento. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer a todos quienes veo aquí, Rafael, ¿no?, al presidente, agradecer a quien fue la causa realmente. La pregunta es cómo surgió esto, y que fue una invitación que hizo el CEU, en esa época yo era rector de la Universidad Santo Tomás, al Congreso el año 2003, un congreso realmente de una jerarquía superior. Lo vimos ya
reflejado en ese video y en lo que aquí se ha dicho, así es que no hace falta que... De manera que agradecer, recordar a Alfonso, los recuerdo haberlo visto aquí, entrañable, Alfonso Coronel. Agradecer también, no quiero ofender su modestia, está aquí sentada a Lidia Jiménez, las Cruzadas de Santa María, porque quién fue, quién dijo, quién sopló, lo importante es que el 2003 aquí nació el Católicos y Vida Pública en Chile, y Alfonso, Carla Díaz de Rivera fueron a Chile, no simplemente dijeron háganlo, que solo lo dijeron no de inmediato, porque tuvimos una conversación muy entretenida y muy larga, como le gustaba a Alfonso, y al final dijo, bueno, ¿y cuál era nuestro tema? Bueno, háganlo. Después fue él y Carla, y ahí se plantó esa semilla, que hoy día es un árbol con muchas ramas, que tiene, diría yo, custodio, que está sentado un poco más allá, que es la persona que va a hablar después que yo y la que tiene toda la autoridad. Yo aquí doy un testimonio con mi presencia, pero ella es la que mantiene ese congreso y esa luz que ha dado unos resultados que, si tenemos tiempo, algunos de ellos los podemos comentar aquí, pero el impacto ha sido muy, muy potente. Nosotros, cuando comenzamos este primer congreso, era tanto lo que nos creíamos el congreso, lo que íbamos a replicar, porque no era ninguna originalidad, no fui inspirador yo, esto se inspiró en otro lado, simple réplica, pero nos creíamos tanto esto que invitamos como primer invitado, ni más ni menos que al entonces cardenal Ratzinger. Él era el prefecto de la Congregación de la Fe y había escrito una nota doctrinal sobre los católicos y la vida pública, de manera que caía de Maduro, que era el invitado que había que invitar. Y le hicimos llegar una carta en el año 2004, fines de octubre. Al 15-16 de noviembre recibimos respuesta. Y la respuesta decía que no iba a poder asistir, porque tenía algunos compromisos. Bueno, el 2005, entre ese intercambio epistolar y el Congreso, murió en abril el Papa Juan Pablo II y asumió Benedicto XVI. Yo no me atrevo a decir que él sabía de ese compromiso ahí, digamos, pero que eso cobró una significación que no le habíamos atribuido. Y en su carta, una carta la que nos hizo llegar, gentilísima, no solo nos dice que no puede asistir por esto de que tenía algún compromiso previamente asumido, en su carta, no tengo por ahí el documento, pero el tiempo yo sé que apremia, en su carta nos da bendiciones, nos alienta de una manera profunda. No era una cosa protocolar, era una cosa significativa y yo creo que el éxito del Congreso está asociado, desde luego, a la ayuda que recibimos de toda la gente que está aquí, digamos, y a una estrategia de convocar, en fin, a la presencia de Kiko Argüello, entre otros. Pero yo le atribuyo al Papa Ratzinger la mayor fuerza en el empuje que tuvo eso. Partimos como con mil y tantas personas el primer congreso, y el que siga vivo,
el que siga vivo. Después, si quiere, puedo contar algo, porque el último congreso que lo acabamos de hacer, lo dedicamos precisamente al cardenal Ratzinger. Yo cuando oía, me alegró profundamente comprobar la juventud de don Jaime Mayor Oreja, y cada vez mejor, digamos. Y me hacía pensar a mí en un concepto que lo asocio siempre a Ratzinger, que son esto de las minorías creativas, ¿no? No creo que... Y que yo creo que don Jaime terminó interpelando, y nombró una lista. En Chile, gracias a este congreso y gracias a muchas iniciativas, hay también ese espíritu, está esa impronta, y eso es motivo de mucha esperanza. Pero de eso, para poder compartir, podemos conversar después si quieren. Muchísimas gracias, Aníbal. Pues efectivamente ahora decíamos que en los congresos a veces de repente se pisa el tiempo, pero lo bueno del Congreso Católicos y de Vida Pública, a diferencia de otros congresos, es que tenemos a Dios de nuestro lado y siempre sale bien. Ahora querría darle la palabra a Alejandro. La perspectiva de Alejandro es interesantísima, porque la perspectiva de Puerto Rico, de Chile, de España, aún con dificultades, es la perspectiva de países sociológicamente católicos, aunque ahora veremos que estamos perdiendo ese sustrato del origen, ¿no?, de hace 25 años. Pero la perspectiva que nos puede dar Alejandro es muy distinta, porque es la perspectiva de los católicos en medio de una sociedad que no es católica. Cuéntanos tu experiencia, Alejandro. Bueno, pero quiero agradecer a Monseñor Herraz y a las autoridades, don Rafael y don Alfonso, y confesar que la primera vez que lo escuché a don Jaime Mayor Oreja era cuando recién empezaba en estos temas, en una charla en Estados Unidos, en la organización previa que dirigía, y no podía creer cómo había anticipado los problemas que íbamos a enfrentar ahora, ¿no? Porque la batalla ahora viene del lado de la errónea concepción de la persona humana que existe hoy. Así que y el discurso de hoy, puse un tuit diciendo: espero que se traduzca en muchos idiomas, porque es fundamental. Bueno, en nuestro mundo es muy distinto. Nosotros vivimos en un mundo donde los congresos y reuniones de católicos se tienen que adecuar a esta diversa realidad. Más o menos 20-25% de los norteamericanos son católicos, hay otro 40-45% que son protestantes, hay un grupo más o menos 20% que no está afiliado. Pero dentro de los protestantes, la mitad pertenecen a este grupo que se llama evangélicos. Esta palabra para mí estupenda, que me cuesta separarla a mí del cristianismo. Ahora, en mi mundo liberal o cristiano y conservador, el ecumenismo que se vive hoy es mayor del que nunca existió en Estados Unidos. Yo soy miembro del directorio de una pequeña universidad fundada por presbiterianos en 1876, muy comprometida con el mundo, con los principios cristianos conservadores y la antropología real. El católico más famoso allí es mi gran amigo de toda la vida y gran amigo de Dios, se llama Scott Hahn, un laico que ha ayudado a cambiar y a traer mucha gente a Dios. El think tank, el Cefas de nuestra universidad se llama Instituto de Fe y Libertad, Institute for Faith and Freedom, es dirigido por un católico de misa diaria, Paul Kenger, un cientista político. Cuando yo estaba en esa universidad, fue muy choqueante que alguien como Scott se convierta. Él quería convertirme a mí al protestantismo y Dios tenía otros planes. Ahora, en esa universidad que justamente vive un humanismo cristiano, la palabra evangélico tiene una connotación como protestantes demasiado metidos en la política. Un ejemplo sería
mi mujer, mi suegra era una aliada del gran pastor evangélico Billy Graham, y su hijo Franklin está muy metido en política y de una forma más partisana, más de un solo lado conservador. Pero en fin, es una palabra que hay que manejarla con cuidado en Estados Unidos. Ahora, además de tener en cuenta la diversidad cristiana, los que organizan estos eventos tienen que tener en cuenta algo que dijo el Papa Francisco, que los católicos en Estados Unidos seguían más por su afiliación política que por su adhesión a los principios de la doctrina de la Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el católico afiliado al Partido Demócrata vota de acuerdo a los patrones de los demócratas y los republicanos más en posiciones conservadoras. El ejemplo más patente quizás es esta cosa tan trágica, ¿no?, que es la matanza de vida de la especie humana en vientre materno. Los dos políticos más importantes hoy católicos en Estados Unidos por su ocupación es el presidente y la líder del Congreso demócrata, Nancy Pelosi, y ambos defienden totalmente abiertamente matar la vida en vientre materno, ¿no?, de la especie humana. Pero fíjense, los datos de los republicanos, ahí tenemos 65% de los católicos que se acercan a los republicanos piensan que tendría que ser ilegal, ¿no?, la matanza de la vida de la especie humana en vientre materno, mientras que 77% de los católicos demócratas piensan que tiene que ser legal. Por eso, en esta situación tan diversa, yo creo que algo que los católicos en la vida pública tenemos que hacer, creo que nos da más fuerza ocupar y ganarnos posiciones de liderazgo en organizaciones que van más allá del mundo católico. Y voy a hablar un poco de nuestra organización, Acton, porque nuestro congreso es más que nada es académico, es 3 días y medio. Cuando había un índice de congresos que se hacía en la Universidad de Pensilvania, el nuestro sería el número 1 en el mundo dentro de las sociedades que defienden ideas como las que se defienden aquí. Suelen venir alrededor de 800 a 1000 personas de 80 países y otro tanto en línea, ¿no? Ahora, tenemos grandes profesores católicos, pero también tenemos gente de nuestros hermanos protestantes. El liderazgo de Acton ha sido de católicos. Yo soy miembro del Consejo Fundador desde 1990, lo conozco desde antes de la concepción, pero en el patronato nuestro tenemos predominio de protestantes y son mucho más generosos que los católicos. Esta es otra cosa, en Estados Unidos el protestante está más dispuesto a aliarse con gente de ideas distintas que el católico. El católico suele donar a cosas muy estrechas solamente exacto lo que él quiere. Pero tenemos también un congreso privado para más de 100 obispos, casi un cuarto de siglo que lo venimos haciendo. Y bajo nuestro paraguas también tenemos un programa elite para jóvenes católicos, más o menos los obispos vienen más de 100. Y el programa Inaltum para jóvenes católicos vienen más de 400. Hay 3 eventos en la Universidad Católica de Washington y un evento en Roma. Ahora, el evento que más se parece a mi juicio a este congreso es el desayuno de plegaria y rezo, el National Catholic Prayer Breakfast, que los católicos lo copiaron de los protestantes. Y el católico es un poco menos ecuménico y más conservador que el evento que hacen el National Prayer Breakfast famoso. Yo soy amigo de algunos de los organizadores y he participado en varias oportunidades de este evento. Comienza con una recepción la noche anterior, solemos tener misa después del desayuno, pero y algunos grupos hacen eventos complementarios del evento. Pero eso es alguna recomendación que quiero dejarles. Yo he participado de este evento en otras oportunidades
y hay mucho capital humano que es derrochado, porque no tenemos mucho tiempo para conectarnos, para planear, ¿no? Para tener cómo lo que se habla aquí después lo llevamos a la acción. Los eventos en Estados Unidos nos dan mucha más oportunidad para interactuar, planear y conocernos que este evento. De vuelta, es magnífico, y especialmente por la calidad, la continuidad, la consistencia que han tenido ustedes. Ahora, la organización católica que más ha crecido, y no voy terminando con esto, comenzó con un congreso anual, se llama el Napa Institute. El fundador de eso es Tim Bush, es un abogado de herencias. Este señor Tim Bush incluso era nuestro anfitrión cuando hacíamos estos programas para obispos en Estados Unidos, en su hacienda y su viñedo y su hotel. Tim habrá donado decenas de millones para la Escuela de Negocios de la Universidad de Washington, y después creó este instituto. Les recomiendo, vayan a napainstitute.org, ¿no? Tiene un congreso anual la última semana de julio, donde atraen muchos patronos, muchas estrellas intelectuales, la mayoría católicos, pero ahora realmente ha crecido muchísimo. Tiene un evento anual en el extranjero, el año que viene será en Inglaterra, si Dios quiere, Dios mediante, en el 2025 en Jerusalén, y ahora tienen programas específicos para sacerdotes. Nuevamente es un esfuerzo privado y predominantemente católico. Así que mi conclusión es, creo que lo clave para todos estos congresos es calidad, continuidad y consistencia y buenos principios. Y muchas gracias por dejarme hablar en este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. No te creas que ya has dejado de hablar, que seguro que tenemos más preguntas que hacerte. Esther, me gustaría que me contaras cuáles son los retos a los que os habéis enfrentado en Chile, que viene a ser cómo habéis respondido a esos retos con todos los congresos y actividades paralelas a los congresos que habéis sacado adelante. Claro, muchas gracias. Saludo también oficialmente, agradezco las invitaciones y también los 25 años. Yo debo decir, igual que él es argentino, habla español, yo soy española, pero vivo en Chile desde hace 18 años y me tocó, por gracia de Dios, poder darle esta continuidad a los congresos, ¿no? Y retomando lo que nos comentaba antes don Aníbal, que tan generosamente acogió esta invitación, a ver, yo diría, María, que esto es una mesa, ¿no?, de diálogo muy interesante, ¿no? El cómo esas grandes ideas que al final proceden del Evangelio pueden encarnarse en otras culturas y en otros lugares cuando hay personas comprometidas, ¿no? Y parte de la respuesta a tu pregunta va por ahí, ¿no? ¿De qué manera asumir o dar respuesta a los desafíos? Me parece a mí que uno de los grandes desafíos es estar muy atentos a los signos de los tiempos, para ver cuál es la problemática o qué se está cociendo en la sociedad para nosotros, desde este encuentro, desde este panel, poder dar o aportar con una respuesta, ¿no? Y me hizo mucho sentido, quiero hacerme eco de lo que se comentó esta mañana, ¿no? Generar el encuentro para el encuentro, que luego motive más iniciativas. Entonces, estar atentos. Aquí ya ha salido muchas veces el tema de la vida, que es uno de los grandes temas, cómo nosotros como defensores de esa gran verdad fundamental podemos dar estos espacios, pero también nos hemos encontrado con el tema de la Iglesia, la crisis de la Iglesia. Nosotros en Chile en Chile se ha vivido de una forma muy dura, y teníamos que mostrar que la Iglesia sigue viva y tiene una vigencia hoy. Entonces, eso fue otro gran desafío, por ejemplo, ¿no? Otro gran desafío, si el Papa visita nuestro país, ¿cómo no vamos a hacernos eco de la visita del Papa en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ecos de esta visita? También, al hilo de las grandes encíclicas o grandes mensajes de los papas, que de alguna forma son programáticos, ¿cómo también nosotros nos hacemos eco de esto, ¿no? Y ahora estamos también con los ecos de la problemática de la crisis climática. También uno de los congresos los dedicamos a la Laudato Si, y cómo nosotros, desde las instancias de la sociedad civil, del compromiso católico, podemos dar también una respuesta a esto, ¿no?
Pero también nos parecía que un tema que también se ha dicho hoy, ¿no?, en relación con la valentía es ¿cuál es nuestra voz como católicos? ¿Tenemos voz o nos la estamos dejando comer? Bueno, pues nuestra voz en la sociedad. Entonces, han ido saliendo distintos temas que me parece que han tratado de dar respuesta a ese desafío del qué estamos viviendo, porque si la fe, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, tiene que poder dar respuesta. Otro gran desafío, que creo que lo vivimos todos los que nos sentamos en la mesa organizadora de los congresos, es qué personas podemos invitar a que nos entreguen estos testimonios. Porque claro, no siempre contamos con una gran personalidad, no sé, me daba mucha envidia cuando contaba que Alejandro, estas personas de todo el mundo que vienen, bueno, pues no siempre podemos contar con los mejores nombres o los más conocidos, pero sí podemos contar con personas que pueden dar un testimonio muy importante y muy relevante. Eso es un desafío también, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre el nombre, pero también la coherencia de vida, porque también se ha dicho aquí, esto es un congreso que tiene una misión también formadora, pero también muy testimonial. Lo testimonial es absolutamente clave, porque un diapasón se mueve al estilo o al ritmo de otro diapasón. Si yo veo aquí sentado una persona que se la juega, obvio que me va a mover. Entonces, encontrar esos testimonios y a la vez cercanía, otro desafío. Y el otro desafío es los jóvenes, llegar a los jóvenes, que ese desafío creo que lo tenemos todo el rato, todos, ¿no? Abrir las puertas a nuestros jóvenes, pero también crear espacios especiales para ellos, ¿no? Y creo que ahí la creatividad de cada país tiene que ser distinta, porque quizás las necesidades o la forma de llegar son distintas. Y a veces atraemos a los jóvenes con una personalidad que para ellos es mediática. Bueno, aprovechémoslo siempre que puedo entregar el testimonio, ya abrimos las puertas. Pero también a veces lo que se hace aquí, crear instancias exclusivas para ellos de forma paralela, para que ellos se sientan los protagonistas. Y esto lo logramos este año, bueno, no sé si por primera vez, pero creo que fue bien interesante. Como dijo don Aníbal antes, que fue un gozo y una alegría poder hablar del legado de Joseph Ratzinger, también como un homenaje, no solo como el primer invitado, sino también como este tremendo papa. Bien, pues la persona que nos vino a hablar de Ratzinger, que es un experto que ha hecho su tesis doctoral en Ratzinger en la Universidad de Navarra, aunque es mexicano, el doctor Sada, tuvo un encuentro con los jóvenes que habíamos invitado de varios colegios y de la universidad, y estaban felices, pero puro querían escuchar y conocer más a Ratzinger. Entonces, ese equilibrio, ¿cierto?, entre la altura del Congreso y que realmente tenga llegada, creo que es otro de los desafíos. Y no sé si me dejo alguno, pero quizás los medios, ¿no? Siempre es un desafío lograr que los medios, no solo los nuestros, sino los medios sociales se hagan eco de lo que nosotros hablamos, porque no lo hablamos solo para qué bien, bonito, nos aplaudimos entre nosotros. También es el objetivo de todos que esto pueda hacerse eco fuera, ¿no? Creo que eso es otro de los grandes desafíos. Por eso el abrirnos a los medios de comunicación, a redes, cada vez más. Yo ahí no soy la experta, pero que otras personas que sí son expertos nos ayuden. Entonces estos reels, yo el año pasado supe lo que eran los reels. ¿Saben ustedes lo que es un reel? Bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? Son estos pequeños extractos de videos que son que te llegan. Entonces uno edita el video y eso lo sube a redes y los jóvenes lo ven. Como están así, con su celular, su móvil, ¿ya? Yo hablo en chileno casi. Están así, tiene que ser algo breve y que les llegue. Entonces, ese desafío creo que sigue siendo un desafío. No es que lo hayamos agotado, pero es un desafío. Así que creo que con eso respondo, María. Sí. Perfecto, muchas gracias, Esther. Bueno, es que nos quedan muchos desafíos por delante, con lo cual, nada, ojalá podamos ir aprendiendo de cada uno de ellos. En vuestro caso, Lisa, ¿cuáles han sido los grandes retos y cómo habéis respondido a ellos en el caso de Puerto Rico? Nosotros comenzamos, ¿verdad?, nuestros primeros congresos celebrándolos en un formato parecido al de CEO San Pablo, ¿verdad? Viernes por la tarde, después de horas laborables, para que vinieran, ¿verdad?, pues estas personas que quisieran llegar, y sábado todo el día para que entonces también los niños y jóvenes acompañaran a sus papás al congreso y participaran del congreso infantil y juvenil. El problema fue que no llegaban tantos estudiantes, queríamos llegar a nuestros estudiantes, así que hemos ido variando
Son 2 días nuestro congreso y muchos de nuestros estudiantes pues, no viven cerca de Ponce, se vuelven a sus casas, no es tan fácil traerlos en el fin de semana para que estén presentes en el congreso, y entonces pues hemos sacrificado quizás un poco a aquellos que son profesionales, ¿verdad?, que vendrían viernes y sábado para tener los congresos durante el día, miércoles y jueves, a veces jueves y viernes, y así entonces pues hemos buscado también bloques que coincidan con los horarios de clase de los estudiantes para que vengan con sus profesores. Y recientemente el presidente, que lo excuso, había un congreso de mística internacional que se estaba llevando a cabo para estas mismas fechas y no ha podido venir, muy a su pesar, pero los rectores de universidades católicas, bueno, privadas y públicas, católicas o no, de toda Latinoamérica fueron convocados en septiembre pasado por la Pontificia Comisión para la América Latina, y tuvieron una audiencia con el Papa de 3 horas, porque tuvieron un día de trabajo y luego presentaron las conclusiones de ese trabajo. Y algo que le impresionó mucho a nuestro presidente y que ha venido con ese proyecto muy a flor de piel, fue que el Papa les dijo a los rectores que por favor formaran en liderazgo a los jóvenes, sobre todo en liderazgo político, ¿verdad?, que a veces podía ser para algunos jóvenes pues algo equivalente a la corrupción o a una profesión no muy digna, pero que entonces había que formar en liderazgo a los estudiantes. Por eso también han salido muchas iniciativas de estos congresos, y entre ellos estamos también preparando unos talleres dirigidos a estudiantes con esas aspiraciones al liderazgo, que ya tienen esos talentos, ¿verdad?, que vemos que tienen posibilidades de liderar en distintos ámbitos, para que entonces tomen estos talleres, entre otras iniciativas que han salido de estos congresos. Muchísimas gracias, Lisa. Aníbal, tenía una pregunta para ti, porque los tiempos van cambiando, la situación es diferente y, sin embargo, con estos congresos se consigue mucho compromiso. La palabra compromiso sale aquí muy a menudo. Cuéntanos un poco tu experiencia. No puedo evitar partir desde otro... voy a llegar a eso porque es lo más importante, pero es que me conectaste de inmediato nuevamente con don Jaime Mayor. Tú, por favor, me paras porque esto me puede... Pasa que el diagnóstico que nos mostró... Yo llegué aquí a España y puse la televisión, voy a decirlo en breve para no aburrirlo, digamos, y la verdad es que experimenté un sentimiento de dolor, porque nosotros, los chilenos, reconocemos en España la madre patria, y ver la madre patria en el estado en que la vi por televisión, subrayo eso, que no es España, desde luego. Entonces, conectado eso con lo que nos describió don Jaime Mayor Oreja, bueno, el sentimiento termina siendo un sentimiento fuerte, pero, y ahí conecto, María, que exige un gran compromiso. Don Jaime es un ejemplo de eso superior, así es que... y es un compromiso, desde luego, un compromiso personal, ¿no es cierto?, en primera persona, desde luego. Pero yo subrayo mucho algo que es evidente, el compromiso que ha asumido aquí el CEU, la Asociación de Propagandistas, que asumió Alfonso, y que es un compromiso institucional, y que eso yo lo encuentro muy significativo, y obviamente lo personal es antes que nada, digamos, pero el compromiso que yo advierto aquí me lo llevo como
un tesoro importante de fortalecer, digamos. Si hay desafíos presentes en lo nuestro, está ahí, digamos, quizá el énfasis mayor, un compromiso institucional más resuelto. Porque la comodidad, lo que dijo ya don Jaime, no voy a volver sobre eso, pero yo puedo un comentario, abundar un poco lo que dijo Esther en ese congreso que se realizó en Iquique, ciudad del norte de Chile, donde hubo este diálogo con este profesor mexicano y que el diálogo lo condujo Esther y que fue realmente un diálogo muy bueno por méritos de los dos contertulios. Este profesor mexicano tenía la virtud, como buen mexicano, de hablar cantado y eso encantó mucho a la gente. Y en Chile la gente no es muy dada a hablar en público. Sin embargo, ahí una persona que estaba presente sintió la obligación de pedir la palabra y los que estábamos oyendo esto nos pusimos un poco nerviosos porque dijimos, ¿qué puede pasar? Y el hombre comenzó con un tono algo escéptico, pero dijo, yo me veo en la obligación de dar un testimonio público. Eso en Chile es muy escaso, pero me veo en esa obligación de dar un testimonio, porque aquí he conocido a una persona. Se refería precisamente a la persona que era objeto del Congreso, que era el cardenal Ratzinger, y que en este diálogo que se había producido ahí, se le había aparecido, se encontró con él a propósito del encuentro. Y bueno, ¿qué más gráfico que eso? El impacto que puede tener reuniones, encuentros como estos, digamos. Creo que testimonios serían abundantes. Hay un libro, Esther no lo mostró, yo se los muestro nomás, pero tiene volumen. Rafael estuvo con nosotros cuando lo presentamos. Hay testimonios, muchos testimonios en este sentido. Y un nuncio, con esto termino, María, que fue a uno de nuestros congresos, alguien le hizo una pregunta, miren, este mundo que está tan desarmado, ¿cómo? Y él, muy sereno, el nuncio Aldo Cavalli, le dijo, mire, hay que hacer, en este mundo hay que hacer pocas cosas, hay que hacerlas bien, como este congreso, dijo, y con perspectiva de 1000 años. A mí me quedó clavada esa frase. Bueno, yo creo que tenemos una buena perspectiva, y, en fin, a pesar de que en Chile, como insinuó también Esther, el dolor que hemos experimentado por algunos escándalos que son indescriptibles, se los puedo comentar si es que hay tiempo. Si se han dado cuenta, tengo a Aníbal obsesionado con el tiempo, pues le he dicho que soy madre de familia numerosa y que controlo el tiempo con mano férrea y lo tengo muy agobiado, pero vamos muy bien. Creo que estamos disfrutando muchísimo de este encuentro que tenemos. Alejandro, yo querría saber también los retos para Estados Unidos y me queda una cuestión que ha salido en los otros ponentes, que es la cuestión de los jóvenes en Estados Unidos. ¿Cómo son esos jóvenes en Estados Unidos? ¿Se acercan, no se acercan? ¿Cuesta mucho llamar su atención? ¿Hay ese relativismo que tenemos en Europa? Yo creo que compartimos en el área LATAM. Empiezo por eso último que tú has hablado. En el mundo cristiano y amante de la libertad, yo creo que hay un crecimiento en los jóvenes comprometidos con la verdad, y más, cuanto más conservador más. De algunos nos preocupa porque hay muchos que básicamente
coquetean con lo que se llama en Estados Unidos integrismo, ¿no? Utilizar el Estado para promover nuestras ideas, ¿no? Que de vuelta, con muy buena intención, pero generalmente cuanto más conservador es un seminario o es una universidad, menos problema tienen en atraer jóvenes. Pero a nivel global, la mayoría de los jóvenes está muy atrapado con este relativismo, estas visiones erróneas de lo que es la persona humana. Me pongo a disposición de tanto Esther como Lisa. Nuestra Acton fue creada en 1990. Somos una organización, atraemos 1.500 patronos que nos dan más o menos $12 millones, y tenemos no aceptamos plata de gobierno, directa o indirectamente. Y tenemos una red en 140 países de gente que trabaja en soluciones para la pobreza, con soluciones privadas para la pobreza. Y cuando, por ejemplo, cuando hablamos, la reunión de obispos es más o menos de este tamaño, siempre traemos empresarios, gente comprometida de vida, que es un buen ejemplo, o madres de familia numerosa que muestran, sí, se puede hacer, y se puede ser feliz, se puede ser productivo, ¿no? y dar gloria a Dios de esa forma. Algo que no me preocupa a mí, que es un problema que todos tenemos, es que yo creo que muchos católicos no son conscientes de la riqueza de la cultura católica y especialmente lo relevante que es para nuestros países. Anécdota personal, el abuelo de mi nuera falleció uno de los fundadores del IESE, ¿no? Y vivía en la calle Balmes, el gran presbítero Jaime Balmes. No tienen idea de quién es Jaime Balmes. Yo me he leído absolutamente, fue pionero en la crítica al socialismo con 6 artículos fantásticos, fue pionero de la teoría de valor de la escuela austríaca. Muchos saben que mi especialidad y amor es la Escuela de Salamanca y la Escuela Hispanoamericana de la Libertad. Estoy en una aventura ahora realzando la Escuela Ibérica, desde Séneca a los días de hoy, desde economía a antropología, con jóvenes brillantes aquí, en Portugal y demás. Y básicamente el ancla es basar la ciencia social y las políticas públicas en el concepto verdadero de la persona humana que viene de toda esa tradición. Así que nuevamente, obviamente con todos mis amigos aquí en el CEU San Pablo, los trataremos de incorporar en este esfuerzo que recién lo estamos empezando, porque así como hay una escuela escocesa o la escuela, ¿no?, de desconstruccionismo francés, creo que la nuestra puede dar muchísimo a este mundo que está ansioso, sediento de la verdad. Bueno, lo que está claro es que los congresos sirven para el diálogo, porque aquí Lisa y Esther se acaban de llevar una cantidad de buenas ideas para los próximos congresos. De hecho, de eso quería hablaros, de eso quería preguntaros, Lisa, Esther. Empezamos por Lisa, si os parece. ¿Qué parte de los congresos han sido fructífero diálogo? O sea, que a partir de cada uno de los congresos supongo que la cosa ha ido creciendo, ¿no? Y ha ido llamando a más oportunidades. Sí, como mencioné ahorita, los congresos, bueno, por una parte han hecho prensa en el país, ¿verdad? Los ponentes se anuncian a través de nuestra oficina de prensa, se ofrecen para entrevistas en estaciones radiales, bueno, católicos y también no católicos, porque, claro, también se busca, pues, evitar la autorreferencialidad, aparte de tener personas cumbre del país que traen propuestas, al tener personas de otros países, pues somos islas, nos damos cuenta que los problemas son más comunes de lo que pensamos. Siempre hay una columna que sale en el periódico, entrevistas que se hacen a los ponentes. Por ejemplo, tuvimos un año al director del ABC, pues recibió una primera plana del periódico de mayor circulación, y en otro capítulo, pues sí, han surgido iniciativas a partir del Congreso Católico y Vida Pública, de estos congresos, como un proyecto que tenemos que se llama
RESTI, ¿verdad? Acrónimo por Responsabilidad Social, Transparencia e Integridad, que busca llevar a cabo talleres, conversatorios, certificaciones, ¿verdad? Un certificado de participación para formar, sobre todo en temas políticos, de economía. Para las últimas elecciones vinieron muchos candidatos de los partidos de todos los signos, ¿verdad?, a formarse en una certificación que ofrecimos sobre el tema político, buscando ponentes, algunos habían sido ponentes de nuestros congresos, pues que formaran, ¿verdad?, en la política buena. Tenemos también un observatorio sobre políticas públicas, sociedad, pues investiga, ¿verdad? Busca lanzar investigaciones cualitativas y de todo tipo para diseminar en temas de corrupción, de economía, tenemos una población envejeciente, ¿verdad?, en nuestro país, pues el tema de las personas retiradas, el tema de salud, etcétera. Estas iniciativas han salido de las distintas ediciones de nuestros congresos. Muy bien. Esther, ¿en vuestro caso? En nuestro caso, a ver, yo diría, claro, son 19 años ya en Chile, ¿no? Todavía nos falta un poquito para llegar a los 25, pero si Dios quiere, poco a poco vamos a llegar. Yo diría, una de las ganancias creo que nos lo da nuestra organización. Aquí está la Asociación Católica de Propagandistas y ustedes también tienen otras universidades hermanadas, ¿cierto? Todos los CEU están hermanados y se aglutinan acá. Y eso posibilita las jornadas. Nosotros allí, como Universidad de Santo Tomás, somos una universidad que está extendida en 12 ciudades de Chile. Y Chile, si ustedes se acuerdan en el mapa, es un país muy largo. Entonces, eso que nos permite poder tener presencia nacional. ¿Y qué permite además eso? Que a la luz de un programa común o de un interés común o de una problemática común, podemos además aterrizarlo en las distintas regiones según la idiosincrasia de cada zona. Por ejemplo, el año que vimos cómo la Iglesia tiene una labor evangelizadora a través de la misericordia muy especial, claro, pues en el norte teníamos un tremendo problema de migración. O sea, recuerden que Chile está lindando con Perú, Bolivia, entonces es un temazo, hay muchos migrantes sin papeles, o sea, ha habido enfrentamientos también en las plazas de la ciudad más al norte, se llama Arica, ahí tenemos una sede, pero donde hacemos el congreso es Iquique y está a 200 kilómetros de la frontera, entonces hay un temazo ahí. Entonces, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Pero sin embargo, si nos vamos al sur, en el sur lo hemos hecho en Concepción y en Temuco, que son dos ciudades del sur. Tenemos ahí el tema mapuche, que también creo que es conocido, ¿no? Acá, pero tenemos otro tipo de problemas en el sur, de otro tipo. Entonces, esa misma mirada o esa misma problemática podemos aterrizarla con testimonios de personas representativas de esas zonas para esa gente, para esas personas. Y eso me parece a mí que nos hace ganar mucho en llegar más, ¿no? Porque el mensaje es el mismo, pero claro, si te llega como respuesta a tu pregunta, te hace más sentido, lo integras. Si es la pregunta del otro, no la integras, ¿no? Y creo que eso es bien interesante. Y otra, no sé si ganancia o diversificación, el diálogo este diálogo con los jóvenes que les comentábamos antes, sí ha sido una ganancia muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y el tener vinculación con los distintos obispos de los lugares, eso yo creo que es interesante o muy importante. ¿Por qué? Porque como institución no nos mandamos solos. Esto es una expresión muy chilena, ¿no? Que no vamos por nuestra cuenta, ¿no? También queremos mostrar que somos parte de la Iglesia, ¿no? Por eso siempre partimos con la misa del obispo en su lugar, ¿no? O cuando es en Santiago lo hacemos con el nuncio también. El mostrar Iglesia o el mostrar que somos parte de la Iglesia creo que es muy, muy, muy importante. O sea, no somos un grupúsculo que nos armamos algo solo para nosotros, sino que queremos fortalecer la Iglesia. Y la respuesta de los pastores es tremendamente positiva, ¿no? Gracias, porque ustedes como universidad están impulsando un espacio no solo crítico, sino también de formación.
La otra cosa que yo diría interesante quizás el mostrar la belleza de la fe en la cultura, ¿no? No solo celebramos, sino que vivimos. Entonces, siempre, y de nuevo también, siempre cerramos los congresos con un acto cultural, igual que se hace aquí, ¿no? Pero ese acto cultural es dependiendo de si estamos en el norte o en el sur. Entonces, esta música tan bonita del norte, así con charango, es distinta, o los bailes regionales del norte es algo distinto de lo que se vive en el sur, que es otra realidad, ¿no? Es otro tipo de música o de arte o de cultura. Yo creo que el desafío de evangelizar la cultura creo que ha sido algo que sigue siendo un desafío para nosotros, pero que tiene estas cositas concretas, ¿no? Y claro, yo no aludí al libro porque como no me tocaba hablar sino solo de los desafíos, yo creo que el poder tener algo muy concreto que te muestre ese logro también es muy importante, ¿no? Porque no solo son palabras, ¿no? Antes nos hablaban de los relatos, no, esto no son relatos, esto es una historia que quiere convencer, eso. Bueno, pues ahora en un acto que demuestra mi vocación a la santidad, voy a la santidad por la vía del martirio, porque voy a preguntar por el papel de los periodistas, y yo soy periodista. Ruego tengáis una cierta piedad para con esta profesión, que bueno, tiene que existir, ¿verdad que tiene que existir? Aviso, hay periodistas en la sala, lo digo antes de las respuestas. No, ahora, realmente para hacer crítica constructiva no vamos a hablar de los errores, de los muchos errores que cometemos los periodistas y que garantiza nuestra humildad, que está bien trabajada, pero vamos a hablar de ¿qué le pediríais, ¿no?, a los medios de comunicación? Ya ha salido el tema de los medios, lo ha sacado Lisa, ha hablado Esther también de la importancia de las redes sociales, que no es baladí. Los congresos han cambiado mucho desde la irrupción de las redes sociales, que son muchísimo más nuevas que los congresos, que llegaron anteayer las redes sociales. Entonces, ¿qué le pediríais a los medios de comunicación, qué le pediríais a la prensa para que estas actividades que hacemos los católicos llegaran más lejos, no solo a los católicos, sino también a personas cercanas, pero que no se han acercado suficiente? Alejandro, cuéntanos, sin martirizar a los periodistas en la medida de lo posible. Bueno, primero el respeto, ¿no? Cómo cambiar la sociedad. A mí me reclutó un inglés que ayudó a cambiar Inglaterra y quería ir a la política, y lo fue a ver a una persona, luego tuvo el premio Nobel, que se llama Hayek, y Hayek lo convenció de no ir a la política, sino de trabajar. Es una palabra horrible en inglés es second-hand dealers in ideas, son vendedores de ideas de segunda mano, ¿no? Como los que venden autos. Que es gente, estas personas que influyen tanto, que no tienen tiempo para hacer un libro, pero leen un libro con buen análisis empírico, buenos datos, y luego ayudan a multiplicar todas esas tareas. Entonces, el modelo de cambio de mi organización se basa en trabajar en el campo de las ideas y de a poco cambiar la opinión pública, y la opinión pública luego determina lo que va a pasar. Hay otras teorías, un premio Nobel que también fue gran amigo mío, Milton Friedman, dice que no, siempre está la providencia, la suerte, lo que hay que hacer es formar equipos para cuando existe la oportunidad, y allí nos metemos. Yo soy partícipe de las dos. Pero de vuelta, obviamente trabajar, nosotros no tenemos un programa especial para los periodistas. Para muchos de estos problemas que nos enfrentamos, lo que tratamos de hacer es mantener el plano más alto de debate intelectual, como una universidad, tratar de evitar entrar en el terreno del político y demás. Y a mí me gusta mucho concentrarme en los datos, dejar que los datos hablen por sí solos. Yo creo que ciencia y fe no se contradicen. Por ejemplo, tengo toda una lista de expertos que me imagino que ustedes los conocen. Por ejemplo, Brad Wilcox en la Universidad de Virginia tiene un centro de estudio de la familia. Él deja que los números muestren la verdad de nuestras enseñanzas de la doctrina de la Iglesia. Cuanto más vive un chico con padre y madre, mejor salud, mejor rendimiento académico, más felicidad, menos problemas de todo tipo. Y necesitamos eso
en casi todos los campos. Pero de vuelta, es un trabajo difícil y yo creo que a los periodistas les encanta tener números, tener datos, porque no una poesía. A veces hacemos mucha poesía, charlamos mucho y hacemos poco, ¿no? Así que esos son algunos comentarios, pero no sé si hay grupos que solamente se dedican a entrenar y a comunicarse con periodistas. En Acton quizás hemos tenido alguno en nuestros 33 años, pero no me acuerdo. Muchas gracias. Aníbal, ¿alguna crítica a los periodistas en modo de reto, objetivo, plan de mejora? No voy a hacer... no, pero en Chile voy a referirme al punto, digamos, porque yo creo que los periodistas se han portado razonablemente bien. No le pongo más énfasis, pero nosotros, lo decía, vivimos una situación de escándalo bastante dolorosa y bastante, por suerte ya está atrás, y no voy a hacer ningún recuerdo, porque no estoy aquí para decir cosas ingratas. Pero lo interesante de eso, a raíz de estos escándalos, el Papa designó un nuevo arzobispo en Chile. Y este arzobispo, un sacerdote capuchino de Navarra, se encerró en un silencio que a los periodistas ofendía. Y él mantuvo esa actitud. No quiero decir con esto que estaba ajeno a la realidad o que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, no, pero él guardó silencio frente a los medios. Y a pasar 4 años, hoy ha cumplido ya la edad, el Papa le aceptó y nombró el Papa recién a un nuevo arzobispo, que es muy amigo nuestro, muy cercano a los congresos, así que es una buena noticia. Pero la reflexión que se ha hecho ahora de este señor que guardó silencio, y se empieza a aflorar que el silencio que guardó es porque había que purificar, dio un ejemplo de purificación muy profundo, y hoy día los medios están muy interesados por las noticias que puedan provenir del mundo de, llamémoslo, de la religión. Así que había que guardar silencio, había que retirarse un poco del ruido, y yo agradezco mucho esa sabiduría que demostró este sacerdote capuchino navarro. Y en Chile, porque la gente reclamaba, y la iglesia no habla aquí, decía la gente. Bueno, él buscó eso, que reclamaran su palabra. Y yo quiero, a propósito de desafíos del Congreso, y dónde poner el foco, me parece a mí. En Chile hay un pueblito muy pequeño en el sur, San Nicolás, en donde hay un colegio que es muy exitoso. Obtiene los mejores resultados. Es un colegio público, y es motivo de mucha curiosidad. Yo fui a verlo, lo visité, estuve un día ahí, conversé con su director, en fin, podría contarles muchas cosas. Pero hay una que me dejó, porque yo le decía, pero ¿y cuál es la receta? ¿Por qué todo el mundo quiere? ¿Por qué estos niños que se levantan a las 5 de la mañana, que viven a 100 o 200 kilómetros de aquí, y ellos vienen a este colegio? ¿Qué haces tú para que eso se logre? Y la respuesta de él me dijo, seguir a los jóvenes. Esa fue su respuesta. Y esto está metido en la filosofía educacional de Montessori, en fin. Seguir a los jóvenes. Y bueno, a ver, pero caminemos el colegio porque para comprobar eso. Y la verdad es que esa era la receta. Y yo creo que
nosotros, en Chile, el Congreso mantiene el tono académico, sí, pero tiene también una componente cultural, como decía Esther, un acto cultural, en fin, de atracción, y tiene también el ingrediente divulgación, porque lo que no se comunica sabemos que no existe, ¿no? Entonces, la relación con los medios, con los periodistas o las periodistas, la cuidamos, y yo creo que cada vez, no sé, yo soy optimista, veo que cada vez es mejor, y como les decía, hoy día reclaman la voz de los católicos. Así es que la gracia tiene su tiempo. Bueno, seguiré trabajando porque veo que la santidad por la vía del martirio hoy no me va a llegar, de lo cual estoy muy contenta. Quería preguntarte, Elisa, tú nos has hablado antes de los medios de comunicación y sí nos has dicho que los congresos y las distintas actividades sí tienen impacto en los medios en Puerto Rico. Sí. ¿Y las redes funcionan bien? ¿Las redes dan un poco de miedo? ¿Las redes pueden generar polémica, tensión? ¿Da miedo que se nos vaya de las manos lo que pasa en redes? Nosotros, sobre todo después de la pandemia, pues ya se transmiten los congresos en su totalidad, se hacen estos videos pequeños, estos reels, etcétera, ¿verdad? Tenemos ya una administradora de redes sociales en nuestra oficina de prensa, pero creo que todavía hay mucho que hacer. Lógicamente está la universidad presente en las redes principales. Pero sí, pienso que quizá para llegar a los jóvenes, como ha mencionado Esther, es necesario que este tipo de actividades sean quizás más participativas. Nosotros nos hemos quedado un poco en ofrecer conferencias aquí en estos congresos. Ustedes tienen sesiones concurrentes, no hemos llegado a eso todavía. Los congresos juveniles e infantiles, después del huracán, 2 huracanes que nos azotaron en el 2017, pues ya en el 2018, que tuvimos que retrasar la fecha tradicional del Congreso, pues no se dio ese Congreso infantil, y desde entonces pues no lo hemos vuelto a retomar, por lo mismo, también por concentrarnos en llegar a los estudiantes. El observatorio que mencioné ahorita de políticas públicas, sociedad y gobernanza, sí ha lanzado mesas redondas para periodistas, porque sus investigaciones llegan a los asuntos medulares del país. Por ejemplo, hicieron una investigación sobre el impacto de la pandemia en los trabajadores, ¿verdad? Por dar otro ejemplo más. También para las elecciones pasadas, fruto de la iniciativa sobre responsabilidad social, transparencia e integridad, varios autores, entre ellos pues candidatos a puestos políticos y académicos de distintas universidades públicas y privadas, pues escribieron unos artículos que se recopilaron en un libro que se llama De los desafíos a la esperanza, sobre economía, pobreza, política, y se hizo lo mismo, pues una conferencia de prensa, y se repartió a todos los que ocupaban puestos políticos en la rama judicial, ejecutiva y legislativa en ese momento. O sea que sí, algo de ruido hacemos, pero todavía hay mucho que hacer. Esther, para ir al ejemplo de Chile, claro, nos decía Alejandro, ¿no?, que el reto que tenemos los católicos es que necesitamos hacer unos congresos de enorme altura, con enorme altura de miras, unos congresos pues que tengan esa impronta académica, ¿no?, para darle ese nivel. Decía Alejandro, no caer en lo político, no caer en esa tentación de tocar un tema de manera demasiado superficial y que pueda generar conflicto, pero al mismo tiempo, vosotros en Chile, que ya lleváis 19 ediciones, que es mucho decir, habéis sido capaces también al mismo tiempo de bajar, ¿no?, allí donde el católico tenía un problema. ¿Cómo se balancea ese equilibrio tan complicado entre mantener el nivel muy elevado, pero al mismo tiempo responder a las preguntas de los católicos? Dicen los filósofos... Está apagado. Ahí.
Ya, ahora sí, dicen los filósofos que la virtud es un término medio entre dos extremos, ¿verdad? Muchos de aquí sabemos eso. Y es verdad, uno tiende a irse a veces para un lado o para otro. Fíjate que algo que sí creemos que puede ser algo que resulta es una transmisión de un debate estilo living. La primera vez que yo escuché eso dije, ya, otra palabra gringa que nos viene de Estados Unidos, pero es que es un estilo en el que yo me siento en una silla frente a ti como un par, no así, sino como estilo conversatorio, como si yo estuviera en el living de mi casa. Hay una persona que modera muy bien el diálogo. Y aquí quiero decir algo que yo quería responder a tu pregunta de antes, pensé que me lo ibas a hacer de los periodistas. Tengo un poquito de crucifixión para ti, pero tengo otra cosa. Nosotros allí en Chile nos hemos aliado con Voces Católicas, que es una asociación que creo que existe también acá. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos son expertos en comunicar la alegría o la buena noticia de la fe y entrar en diálogo. Entonces, a la hora de hacer esta bajada al estilo living que me permite entregar mensajes potentes, fundamentales, formar a la gente, pero de una forma más dinámica, ellos son expertos. Entonces, dejémonos ayudar por los expertos, ¿no? Si aquí hablamos de comunión, ¿no? También se ha vivido y se ha dicho así, ¿no? Entonces, a ellos les pedimos que nos asesoren y que nos ayuden moderando las mesas. Porque qué mejor, o sea, no cualquiera, no es fácil moderar una mesa, María, tú eres periodista, no es fácil, tienes que manejar muchas cosas, no saber qué puedes preguntar, manejar tiempos, pero también ver oportunidades y también generar diálogo dentro de la misma mesa y eso le da mucha riqueza y le da mucha, creo que atracción, porque... bueno, ahora voy a decir una cosa un poquito quizás contradictoria, ¿no? Estos grandes sabios, yo trabajo en la Universidad de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, que era un gran sabio, él prefería que la verdad resplandeciera y él pasar como a un segundo plano. Y dicen sus discípulos que era tremendamente interesante, pero que a veces tenía un tono de voz un poquito monótono. Atención, ¿para qué? Para que brillara el mensaje, no él. Entonces yo digo, ya, bien, pero tiene que ser un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio, también uno tiene que tener cierto estilo que atraiga. Entonces, ese estilo living, aunque suene gringo y suene, yo qué sé, creo que le puede dar mucha vitalidad siempre que el que modera la mesa esté muy metido, maneje muy bien el tema en debate y que las personas que están dialogando tengan la agilidad mental para poder responder, pero también toda la formación. Entonces, eso, y luego la otra cosa que yo me imagino que todos hacemos, ¿no? Es oler por dónde van los intereses, ¿no? Esas encuestas que uno siempre hace al final de los congresos tienen que tener también un sentido, ¿no? Pero quiero decir algo de los periodistas. Ya, un aplauso para Voces Católicas, aquí y allí, en todas partes, pero también cómo atraer a los periodistas para que seamos noticia, ¿no? Claro, mi gran crítica, perdón, voy a decir una cosa muy básica, pero la vida buena o la buena noticia no siempre es noticia. ¿Qué es realmente una noticia para un periodista? ¿Lo terrible? O sea, don Aníbal hablaba de enchufé la tele para ver qué estaba pasando y me puse triste. ¿Son las malas noticias las noticias? Entonces, creo que el desafío para atraer al periodista, para que mi noticia sea realmente noticia para él, es mostrársela de tal forma que lo vea así. No sé si coincides conmigo, María. Entonces, no sé si ahí está la manera... Por eso yo decía antes que el que uno tenga un tono que llegue es muy importante para que lo que uno dice, aparte de que es importante, también lo diga de esa forma atractiva. Entonces, ¿cómo hacer que la buena noticia sea noticia? Y ahí creo que está el gran desafío, ¿no? Y él decía, preparar gente y estar súper preparadas para que cuando aparezca una pequeña cuña, yo estoy ahí. Entonces tenemos que estar dispuestos bueno, no sé si al martirio periodístico, pero tenemos que estar dispuestos también a estar cuando sea el momento. Bueno, no sé si te respondí realmente, pero creo que el estilo living y luego también la conversación de pasillo es muy importante. Es muy importante, los coffees son muy importantes, no solo que sean ricos, sino también que uno o las personas que están liderando, que son como
que están metidos en el Congreso también se metan ahí. Porque en ese meterse ahí tú generas también ese diálogo como donde la persona te cuenta. Realmente Ratzinger para mí fue un descubrimiento. Eso es lo que vivimos este año nosotros en Chile, ¿no? Y eso uno lo sabe en esa conversación de pasillo. Pues generando diálogo y debate, Alejandro quiere añadir. Sí, pues quiero reconocer, yo soy un creyente en la división del trabajo y no quiero ser extremista, ¿no? Es importantísimo trabajar con los periodistas, y hay muchos distintos tipos de periodistas. Yo creo que es más efectivo que nos ganemos la reputación y estar en los mejores medios, ¿no? Como la persona que escribe de temas católicos o cristianos. Joaquín Navarro Valls, ¿no? Llegó al Vaticano después de una larga carrera periodística. Otro gran amigo, Greg Burke, estaba en Fox, ahora creo que está en algún otro lado. En el Wall Street Journal, la persona que más sabe de las Américas, habla español y es una cristiana practicante, es Mary O'Grady, María Anastasia O'Grady, así que ténganla en mente. Y otra persona del cuerpo editorial, William McGurn, es un converso. En Acton hemos hecho películas también. Una que es la primera que hicimos se llama The Call of the Entrepreneur, el llamado al empresariado, que parecía que San Juan Pablo II habló ¿no? de la creatividad humana, pero toda esa vocación empresarial parecía que los pastores no la estaban tocando. Ahora, la vocación del pastor es distinta de la del político. Todos los días, yo estoy, por ejemplo, ahora en Argentina hay muchos periodistas de Estados Unidos y estoy conectando con gente supuestamente de buenos principios. Pero de vuelta, alguien tiene que estar en la política. La señora Margaret Thatcher fue invitada a un evento de nota de este grupo que es donde yo nací, ¿no? Y todos hablaban, no hay que hablar de la política, hay que mantener el nivel alto, solo los números. Y ella, que estaba en la política, se para con un inglés perfecto que yo no tengo y dice, fine, bien, dice, it's the cock that crows, ¿no? El gallo es el que canta, but it's the hen who lays the egg. Pero es la gallina la que pone los huevos. Alguien tiene que ir al frente, pero cada uno de nosotros tiene algo distinto. Y con los periodistas se me ocurre, no sé si hay premios, en Estados Unidos no creo que hay premios al periodista que con integridad y con buenos principios, ¿no? Con un buen rol, quizás podemos crear premios. Y sobre organizaciones, yo soy miembro de un grupo que se creado en 1981, y yo creo que tendría que ser replicado aquí y en otros lugares. En la mañana discutimos y hablamos de ideas, a la tarde cambian las reglas. Y cada uno de nosotros se compromete qué vamos a hacer en concreto en nuestra universidad, en nuestra publicación, en nuestro think tank o en el Congreso para adelantar esta causa tan importante que se discute a la mañana. Así que obviamente me pongo a disposición para asesorarlos si les interesa ese modelo. Qué maravilla, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir terminando, pero como se acerca la Navidad, tengo una pregunta para cada uno de los ponentes, una pregunta de cierre. Y es que quiero que le escriba a cada uno la carta a los Reyes Magos de qué pedirían para sus congresos. Carta a los Reyes Magos. Se le puede pedir lo que quiera porque luego los Reyes ya sabemos que traen siempre lo que necesitamos. Entonces, carta a los Reyes Magos. Empezamos por Aníbal. Bueno, seguramente alguna vez han oído eso de que los niños son inteligentes y ya a medida que va haciéndose adulto, menos. ¿Y cuál es la explicación de esa situación? Dicen es la educación. Y bueno, el Evangelio dice hacerse como niño. A mí me parece que es como de los desafíos más difíciles, ¿no? Entonces, yo diría a los Reyes Magos, eso, cambiar la educación. Yo creo que eso es una tarea fundamental. Si yo pudiera pedírselo a los Reyes Magos, porque tú dices que no fallan, le diría, cambiemos eso porque no estamos educando bien a esos niños inteligentes.
En Chile hay un doctor que hablaba del chat GPT y lo presentaba con esperanza, ¿eh? Y decía, el chat GPT va a permitir que enseñemos lo que importa, porque lo que el chat va a poder hacer es todo lo que tiene que ver con estas materias que le enseñan a los niños de manera aburrida, una detrás de otra. Eso ya, el chat se va a ocupar, y nos vamos a ocupar de lo que importa, de todo eso que no sale en la internet y que no está en las redes, de eso nos vamos a ocupar. Eso le pediría yo, dado el desafío de la pregunta, y yo creo que a nosotros ya ahora en materia de compromiso, porque esto es lo último que puedo decir, ¿no es cierto? Ya estamos cerrando, sí, ¿no? Ahora ya sí estoy en modo madre, ¿eh? Ahora ya sí. Bueno, es que yo oyendo me hace recordar mucho a Juan Pablo II. Juan Pablo II hablaba de coraje, coraggio, una vez le oí directamente, coraggio. Coraje y prudencia. Yo diría que son como las dos coordenadas, digamos, en las que debemos movernos. Y me gusta el libro que escribió ese francés André Frossard sobre no tengáis miedo, que viene a ser lo mismo que Coraggio, ¿no? Es un libro muy bonito y entre otras cosas ahí André Frossard presenta a Juan Pablo II, dice que a él le hace pensar en el linaje de los apóstoles. Y Juan Pablo II reconoce que su mayor aprendizaje lo tuvo cuando él trabajó como obrero. A mí me parece eso una cosa muy significativa para reflexionar qué es lo que hay que enseñar y contestar esas preguntas que hacía T.S. Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? ¿Ah? Así que espero que los Reyes Magos me oigan, pero... Los Reyes Magos siempre oyen. Bueno. Lisa, carta a los Reyes Magos, en titulares, que vamos aquí justos. Ya estoy repitiendo la pregunta anterior, pero sí pediría más presencia de los medios de comunicación. No sé si para eso habría que hacer un congreso para formar periodistas también, convocarlos, más testimonios también, vivos, de coherencia en la fe. Que las demás universidades nos apoyen también con iniciativas como esta, ¿verdad?, en dar a conocer estos congresos y estos eventos. Y algo más pragmático, pues más auspicios. He visto que también los congresos católicos y vida pública cuenta con unos auspiciadores, ¿verdad? Tener también estas redes, estar con el privilegio de compartir la mesa redonda con alguien de Acton Institute, de otras universidades, pues nos podría ayudar a buscar esas organizaciones, esas empresas que se comprometan también con este proyecto, porque digo, al presente pues se cobra un mínimo, ¿verdad?, a los participantes, pero como un proyecto prioritario para nuestro presidente actual, pues asumimos fuertemente, ¿verdad?, pues la responsabilidad económica del evento, pero para darle continuidad, pues esos auspicios nos ayudarían. Muy bien. Esther. Sí, tres cosas. Lo primero, le daría gracias porque hay que ser agradecidos, ¿no?, al Niño Jesús también. Bueno, perdón, a los Reyes Magos. Es que hace mucho que no escribo la carta, me van a perdonar, que en Chile no se escribe la carta a los Reyes Magos. Y luego sí le pediría mucha caridad. Me parece que si nos regala la caridad, nos lo da todo, porque nos da creatividad, nos da comunión eclesial para saber aglutinarnos, hablando de estas redes, nos da fervor apostólico, nos da estar atentos a los signos de los tiempos. Y luego, en tercer lugar, permítanme que les cuente un chiste, porque el chiste va a refrendar mi tercer punto. El chiste es el siguiente. Este es Pepito, que le dice, mira, Pepito, ¿qué le escribirías a los Reyes Magos? Pero acuérdate que este año te has portado muy mal, pero muy mal. ¿En serio? Tú te has portado muy mal, los Reyes Magos solo te van a traer carbón. Los papás al niño, a Pepito, ¿no? Y Pepito, que no era nada tonto, como dice, era muy inteligente, se va al pesebre, al Belén que tiene en su casa,
agarra al niño y se lo esconde. Y empieza la carta: queridos Reyes Magos, tengo al niño. Es decir, tengo al niño, les tengo que chantajear y por lo tanto me tienen que conceder todo lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál es mi tercer punto? Me parece que si tenemos al niño, está todo. Nos recordaban esta mañana el amor a la Eucaristía. Si de verdad estamos con ese fuego de amor a Jesús, a Cristo, a la Iglesia, creo que lo demás viene por añadidura. Entonces, queridos Reyes Magos, tengo al niño. Ojalá sea ese el regalo del niño Jesús. Bueno, empezando por los Reyes Magos, cada Navidad hago un artículo para Forbes violando las reglas porque no tengo que escribir de religión, y el próximo va a ser sobre un enero 6 distinto, hablando de la Epifanía, ¿no? Y básicamente algo que los hermanos evangélicos se concentran mucho en Estados Unidos es la realidad de Jesucristo, y que esa es la unión de atracción para todas las culturas. Esa es la verdad, ¿no? Obviamente los seres humanos tenemos el deber de llevar a Jesucristo a los demás, pero ese es el primero. El segundo, voy a repetir lo que un poco dijo Aníbal, y de vuelta, Juan Pablo II escribió un libro que Harvard le dio un doctorado honoris causa, se llamaba La persona actuante, y él da como ejemplo de solidaridad oponerse a la educación pública que se impartía. Ese es el único ejemplo que pone en ese libro de solidaridad. Y terminando, yo creo que tengamos más coraje, le pediría, para anclarnos en la verdad y defenderla. Tener más Jaime Mayor Orejas. Muy bien. Pues llegados a este punto, llegamos a una parte del Congreso que es posiblemente la más importante, que es compartir comida para que de verdad, este sea un Congreso en el que todos compartamos las ideas. Yo creo que nuestra mesa se merece un verdadero aplauso porque hemos tenido 4 representantes increíbles. Gracias.